Dicen que un iceberg oculta la mayor parte de su tamaño bajo el agua. Pero en Internet, ocurre exactamente lo mismo. Durante años, miles de creepypastas fueron escritas, compartidas y olvidadas. Algunas alcanzaron la fama. Otras desaparecieron junto con los foros donde nacieron. Y unas cuantas, permanecen enterradas en los rincones más profundos de la red, esperando a que alguien vuelva a encontrarlas. Después de recorrer 4 niveles, hemos dejado atrás a las leyendas más conocidas. Lo que veremos a continuación ya no forma parte de la cultura popular de Internet. Muchas de estas historias apenas fueron leídas por unas cuantas personas antes de desaparecer. Algunas sobreviven únicamente gracias a copias rescatadas de páginas que ya no existen. Otras cambiaron tanto con el paso del tiempo que resulta imposible conocer cuál fue su versión original. Mientras más descendemos, menos importa si una historia fue real o ficticia. Lo único que permanece, es la sensación de que jamás debimos encontrarla. Bienvenido al fondo del iceberg. Si los niveles anteriores parecían perturbadores, este es el punto donde las creepypastas comienzan a sentirse diferentes. Aquí encontraremos historias que casi nadie recuerda. Relatos que nunca alcanzaron la fama de Slenderman o Smile Dog, pero que lograron sobrevivir gracias a pequeños grupos de aficionados al terror. Algunas son extrañas, otras resultan profundamente incómodas, y unas cuantas, simplemente no tienen explicación. Comencemos nuestro descenso hacia el nivel 5. The Crimson Mask. A lo largo de la historia, las máscaras han sido utilizadas para ocultar identidades, representar espíritus o formar parte de antiguos rituales. Pero algunas leyendas aseguran que existen máscaras que no fueron creadas para esconder un rostro, sino para reemplazarlo. Una de esas historias es conocida como The Crimson Mask, una creepypasta que comenzó a circular en diferentes comunidades de Internet a principios de la década de 2010. Aunque nunca alcanzó la popularidad de otros relatos clásicos, quienes la leyeron la recuerdan por la inquietante sensación que dejaba al terminar. La historia gira en torno a una antigua máscara de color rojo intenso, cuya superficie parece estar cubierta por una capa oscura que nunca termina de secarse. Nadie conoce su verdadero origen. Algunas versiones afirman que fue encontrada entre las ruinas de un viejo teatro abandonado. Otras aseguran que perteneció a una sociedad secreta dedicada a extraños rituales. Lo único en lo que todas las versiones coinciden, es que nadie debería ponérsela. Según la leyenda, cualquier persona que coloque la Crimson Mask sobre su rostro experimenta una extraña sensación de calma. Durante los primeros minutos no ocurre absolutamente nada. Pero, poco a poco, comienzan a aparecer pequeños cambios imposibles de ignorar. Los reflejos dejan de coincidir con los movimientos del portador. Las voces suenan distantes. Y los espejos muestran expresiones diferentes, como si la máscara estuviera sonriendo incluso cuando quien la lleva permanece completamente inmóvil. Conforme pasan las horas, la personalidad del usuario comienza a cambiar. Sus emociones desaparecen lentamente, reemplazadas por una inquietante frialdad. Algunos relatos aseguran que la máscara termina fusionándose con el rostro de quien la usa, haciendo imposible retirarla sin provocar consecuencias fatales. Pero el aspecto más perturbador de la historia aparece al final. Se dice que, una vez completada la transformación, la persona deja de controlar su propio cuerpo. La máscara ya no oculta una identidad, crea una nueva. Una presencia desconocida ocupa el lugar de quien alguna vez estuvo detrás de ella. Con el paso del tiempo surgieron muchas interpretaciones sobre el verdadero significado de The Crimson Mask. Algunos creen que representa la pérdida de la identidad. Otros la consideran una metáfora sobre la obsesión por aparentar ser alguien diferente. Como ocurre con muchas creepypastas olvidadas, nunca existió una explicación oficial. Quizá esa sea la razón por la que sigue resultando tan inquietante. Porque todos usamos una máscara en algún momento de nuestras vidas, pero pocas leyendas se atreven a preguntarse qué ocurriría si un día esa máscara decidiera no volver a quitársela. The Mothman Prophecies. No todas las historias de Internet nacieron como creepypastas. Algunas tienen sus raíces en antiguas leyendas que, con el paso de los años, fueron transformándose hasta convertirse en parte del folclore digital. Una de las más inquietantes es la historia de Mothman, una criatura cuya fama inspiró innumerables relatos de terror conocidos como The Mothman Prophecies. A diferencia de la mayoría de las historias de este iceberg, el origen de Mothman se remonta mucho antes del nacimiento de Internet.
Entre 1966 y 1967, varios habitantes de Point Pleasant, en Estados Unidos, aseguraron haber visto una extraña figura humanoide con enormes alas oscuras y dos intensos ojos rojos brillando en medio de la noche. Los testigos describían a la criatura como un ser de más de 2 metros de altura, capaz de permanecer inmóvil durante largos minutos antes de levantar el vuelo con una velocidad imposible. Algunos afirmaban que podía seguir automóviles durante kilómetros sin mostrar el menor esfuerzo. Otros aseguraban haber sentido una profunda sensación de miedo incluso antes de verla. Con el paso de los años, aquellos relatos inspiraron libros, documentales y cientos de historias publicadas en Internet. Muchas creepypastas comenzaron a presentar a Mothman como una entidad capaz de anunciar grandes tragedias. Según estas versiones, la criatura aparece poco antes de que ocurra un desastre, desapareciendo inmediatamente después, sin dejar ninguna explicación. Una de las teorías más conocidas asegura que Mothman no provoca las catástrofes, simplemente las observa. Como si su presencia fuera una advertencia imposible de comprender hasta que ya es demasiado tarde. Precisamente esa idea convirtió a The Mothman Prophecies en una de las historias más inquietantes del terror moderno. No existe una maldición. No hay persecuciones. Solo la posibilidad de que, si alguna vez llegas a encontrarte con esa figura de ojos rojos, algo terrible esté a punto de suceder. Con el paso del tiempo surgieron decenas de relatos ficticios donde personas aseguraban haber visto a Mothman antes de accidentes, incendios o desapariciones. Ninguna de esas historias pudo demostrarse, pero ayudaron a consolidar la figura de la criatura como uno de los mayores íconos del misterio contemporáneo. Quizá por eso la leyenda sigue viva después de tantos años. Porque el verdadero miedo no consiste en ser perseguido por un monstruo, sino en pensar que su simple aparición podría significar que el destino ya ha decidido lo que ocurrirá después. Penpal la original. No todas las creepypastas necesitan monstruos para provocar miedo. Algunas consiguen algo mucho más difícil, hacer que el lector sienta que todo podría ocurrir en la vida real. Ese es el caso de Penpal, considerada por muchos como una de las mejores historias jamás publicadas en Internet. La versión original apareció en 2011 dentro de la comunidad de Nosleep, escrita por Datan Auerbach. Lo que comenzó como una serie de publicaciones independientes terminó convirtiéndose en un fenómeno que más tarde sería adaptado a una novela, consolidándose como uno de los relatos más importantes del terror moderno en Internet. La historia comienza con un recuerdo aparentemente inocente. Durante una actividad escolar, varios niños escriben cartas que son atadas a globos de helio y liberadas al cielo con la esperanza de que alguien, en algún lugar, las encuentre. Lo que ninguno imagina, es que una de esas cartas sí llegará a las manos equivocadas. Conforme el protagonista crece, una serie de acontecimientos extraños comienzan a rodear su vida. Objetos desaparecen sin explicación. Fotografías muestran detalles imposibles de notar en un primer vistazo. Durante las noches, alguien parece permanecer muy cerca de su casa. Siempre observando, pero nunca dejándose ver. Al principio, todos esos sucesos parecen simples coincidencias. Sin embargo, cada nuevo recuerdo conecta con el anterior como si formara parte de un rompecabezas cuidadosamente construido. Lo más inquietante de Penpal es que nunca depende de lo sobrenatural. No existen fantasmas. No hay criaturas imposibles. El horror proviene de una única idea, la posibilidad de que alguien haya seguido cada uno de tus pasos durante años, sin que jamás llegaras a darte cuenta. A medida que la historia avanza, el protagonista reconstruye fragmentos olvidados de su infancia y descubre que muchas de las experiencias que creía normales ocultaban una verdad mucho más aterradora. Cada respuesta conduce a una nueva pregunta, hasta desembocar en un desenlace considerado por muchos como uno de los finales más devastadores escritos dentro de una creepypasta. Penpal cambió la forma en que se escribían las historias de terror en Internet. Demostró que el miedo no necesita depender de criaturas sobrenaturales ni de imágenes impactantes. Basta una narración realista, personajes creíbles y la sensación constante de que alguien ha permanecido demasiado cerca durante demasiado tiempo. Hoy, más de una década después de su publicación, la versión original continúa siendo recomendada como una de las mejores creepypastas jamás escritas. No por la cantidad de sustos que ofrece, sino porque consigue algo mucho más difícil: hacer que, después de terminar de leerla, mires a tu alrededor por un instante, preguntándote si alguna vez estuviste realmente solo. Dear Parent.
Las creepypastas suelen hablar de fantasmas, criaturas o maldiciones. Pero, de vez en cuando, aparece una historia que demuestra que el verdadero terror puede esconderse dentro de una familia aparentemente normal. Ese es el caso de The Third Parent, también conocida como Tommy Taffy, una de las narraciones más inquietantes que surgieron en Internet durante la década de 2010. Publicada originalmente en la comunidad Nosleep, la historia rápidamente ganó fama por su atmósfera opresiva y su capacidad para mantener al lector en constante tensión. El relato comienza con un hombre recordando un episodio que marcó su infancia para siempre. Todo gira alrededor de una misteriosa figura conocida como Tommy Taffy, un individuo de apariencia casi humana, siempre vestido con ropa impecable y con una sonrisa tan perfecta que resulta profundamente artificial. Lo extraño es que nadie parece sorprenderse por su presencia. Los adultos actúan como si su llegada fuera algo inevitable. Lo reciben en casa, hablan con él con absoluta normalidad y aceptan sus reglas sin hacer preguntas. Para los niños, en cambio, su sola presencia provoca un miedo imposible de describir. Conforme la historia avanza, el protagonista comprende que Tommy no es un invitado ni un familiar. Es algo completamente distinto. Una entidad que aparece sin explicación, toma el control del hogar y obliga a todos a convivir con él bajo una serie de normas que nadie se atreve a desafiar. Lo más inquietante del relato no son sus acciones, sino la reacción de quienes lo rodean. Los adultos parecen resignados. Hablan poco, evitan enfrentarlo y actúan como si cualquier intento de resistencia solo pudiera empeorar la situación. Esa sensación de impotencia convierte a la historia en una experiencia profundamente incómoda. La verdadera naturaleza de Tommy Taffy jamás se explica por completo. Algunas teorías lo describen como una entidad sobrenatural. Otras creen que representa el miedo, el abuso de poder o los traumas que pueden permanecer ocultos dentro de una familia durante generaciones. Precisamente esa ambigüedad es lo que ha mantenido viva la historia con el paso de los años. Desde su publicación, The Third Parent ha sido considerada una de las creepypastas mejor escritas de Internet. No por la cantidad de escenas impactantes, sino por la forma en que construye una atmósfera donde el lector comprende, desde el principio, que algo está terriblemente mal, aunque nadie parezca dispuesto a detenerlo. Porque, al final, las historias más aterradoras no siempre hablan de monstruos que aparecen en la oscuridad. A veces, hablan de aquellos que se sientan a la mesa, y son tratados como si siempre hubieran pertenecido a la familia. La cinta de Diane, de Diane Tappe. Entre todas las historias que surgieron durante la época dorada de las creepypastas, existe una que casi no necesita imágenes para provocar miedo. Solo una voz, una vieja grabación, y la sensación de estar escuchando algo que jamás debió llegar a nuestros oídos. Esa historia es conocida como la cinta de Diane, o de Diane Tappe, una creepypasta que comenzó a circular en comunidades de terror durante la década de 2010 y que rápidamente llamó la atención por su formato de supuesto documento encontrado. La leyenda cuenta que una antigua cinta de audio fue hallada entre las pertenencias de una mujer llamada Diane. No existía información sobre quién era ni por qué había decidido grabar aquel mensaje. Lo único que se conservaba era la cinta, y una voz cada vez más desesperada. Al comenzar la grabación, Diane habla con absoluta normalidad. Su tono es tranquilo, casi cotidiano, como si simplemente estuviera dejando un registro personal. Sin embargo, conforme pasan los minutos, pequeños detalles empiezan a llamar la atención. La mujer menciona ruidos dentro de su casa, puertas que aparecen abiertas sin explicación y la constante sensación de que alguien la observa desde un lugar donde no debería haber nadie. Lo más inquietante es que nunca afirma haber visto a la presencia. Solo describe pequeños cambios en su entorno. Objetos movidos de sitio. Pasos durante la madrugada. Una respiración que parece acercarse cada noche un poco más. Conforme la grabación avanza, la voz de Diane pierde la calma. Sus pausas se vuelven más largas, sus palabras más confusas y el miedo comienza a dominar cada frase. En algunos momentos parece hablar directamente con alguien que permanece en la habitación, aunque la cinta jamás permite escuchar una segunda voz con claridad. Las diferentes versiones de la historia nunca revelan qué ocurrió al finalizar la grabación. Algunas aseguran que la cinta termina de forma abrupta, envuelta por un fuerte ruido estático. Otras afirman que, justo antes del silencio, puede escucharse una respiración distinta a la de Diane. Nadie sabe si aquello formaba parte de la grabación, o si alguien más estaba allí cuando todo terminó.
Con el paso de los años, Deriane Tape se convirtió en una de las creepypastas más recordadas dentro del género de las grabaciones encontradas. Su mayor virtud fue demostrar que el terror no siempre necesita mostrar una imagen. A veces, una voz temblorosa y un silencio demasiado largo son suficientes para que la imaginación haga el resto, porque las cintas antiguas pueden conservar mucho más que simples recuerdos. Algunas, según la leyenda, todavía guardan el último momento de alguien que nunca imaginó que estaba siendo escuchado. Idean C. Calone. Los juegos infantiles fueron creados para divertirnos. Pero algunas leyendas aseguran que existe una versión de las escondidas, donde jamás deberías jugar solo. Conocida como Idean C. Calone, o Itori Kakurembo en Japón, esta historia comenzó a difundirse en foros japoneses a principios de los años 2000. Con el tiempo, fue traducida a distintos idiomas y terminó convirtiéndose en uno de los rituales paranormales más famosos de Internet. La leyenda afirma que el juego consiste en invitar a una entidad desconocida a participar en una partida de escondidas utilizando una muñeca de tela como recipiente. Según las instrucciones que circulan en la red, el ritual debe realizarse durante la madrugada y seguir una serie de pasos muy específicos. Cualquier error, aseguran quienes creen en la historia, podría tener consecuencias impredecibles. Lo más inquietante no son las reglas, sino lo que supuestamente ocurre después. Quienes dicen haber realizado el ritual cuentan que la casa comienza a sentirse diferente. La temperatura desciende sin motivo, los ruidos aparecen en habitaciones vacías y las luces parecen comportarse de manera extraña. Poco a poco, la sensación de estar completamente solo desaparece. Algunos afirman escuchar pasos recorriendo los pasillos. Otros aseguran haber encontrado la muñeca en lugares donde nunca la dejaron. Y existen relatos donde los participantes describen la impresión de que algo los busca lentamente, esperando encontrarlos antes de que el juego termine. Como ocurre con la mayoría de los rituales de Internet, nunca aparecieron pruebas que confirmaran estos sucesos. Sin embargo, durante años miles de personas compartieron supuestas experiencias, fotografías y vídeos asegurando haber intentado el juego, alimentando aún más la leyenda. Con el paso del tiempo, Idean C. Calone dejó de ser únicamente una creepypasta para convertirse en uno de los rituales paranormales más conocidos del mundo digital. Incluso hoy, continúan apareciendo nuevas historias de personas que aseguran haber escuchado golpes, visto movimientos inexplicables o sentido una presencia mientras intentaban completar el supuesto desafío. Quizá el verdadero motivo por el que esta historia sigue siendo tan popular es su sencillez. Todos hemos jugado a las escondidas alguna vez. Pero muy pocos se han preguntado qué ocurriría si el otro jugador no fuera humano. 1999. Hay historias que comienzan con un monstruo. Otras empiezan con una fotografía maldita o un videojuego embrujado. Pero 1999 inicia con algo mucho más cotidiano, un programa infantil que, según la leyenda, nunca debió existir. Publicada alrededor del año 2011, la creepypasta conocida simplemente como 1999 fue escrita por Cameron Sway y rápidamente se convirtió en una de las historias más reconocidas del terror en Internet. Su formato, presentado como una investigación realizada a través de publicaciones en un foro, hizo que muchos lectores llegaran a preguntarse si todo aquello había ocurrido realmente. La historia comienza cuando un usuario recuerda un extraño programa local que veía durante su infancia a finales de los años 90. El programa era conducido por un personaje conocido como Mr. Bear, una figura disfrazada de oso que invitaba a los niños a participar en actividades aparentemente inocentes. Sin embargo, había algo que nunca terminaba de encajar. Las grabaciones eran de muy baja calidad. Los escenarios parecían improvisados. Los silencios eran demasiado largos. Y el comportamiento de Mr. Bear resultaba extrañamente incómodo, como si detrás del disfraz hubiera alguien que jamás debió trabajar frente a una cámara. Obsesionado con descubrir la verdad, el protagonista comienza a investigar el origen del programa. Poco a poco encuentra testimonios de otras personas que también recuerdan aquellas transmisiones, aunque todos describen detalles diferentes, como si cada uno hubiera visto una versión distinta del mismo programa. Conforme la investigación avanza, aparecen referencias a cintas VHS perdidas, edificios abandonados y desapariciones que jamás fueron explicadas. Lo que parecía una simple curiosidad sobre un viejo programa infantil termina convirtiéndose en una búsqueda donde cada nueva respuesta conduce a un misterio todavía mayor. Lo que hizo de 1999 una obra tan especial fue su manera de construir el terror.
En lugar de recurrir a escenas impactantes, la historia utiliza publicaciones, recuerdos y testimonios para hacer que el lector reconstruya por sí mismo lo ocurrido. La sensación es la de estar leyendo un expediente olvidado, más que una simple creepypasta. Con el paso de los años, 1999 fue considerada por muchos como una de las mejores historias del género Lost Media y Found Footage. Su influencia puede verse en numerosos relatos posteriores que utilizaron el mismo estilo de investigación para crear una atmósfera mucho más realista. Quizá esa sea la razón por la que sigue siendo tan recordada. Porque todos hemos visto algún programa extraño cuando éramos niños, y después de conocer esta historia, resulta inevitable preguntarse si realmente recordamos todo lo que aparecía en la pantalla. Resulta difícil no preguntarse si algunos lugares guardan recuerdos de todo aquello que ocurrió bajo sus ramas. Nivel 6, el fondo del iceberg. Si has llegado hasta este punto, significa que ya recorrimos casi todo el iceberg. Pero aún queda un último descenso. Las historias que encontrarás a continuación son de las más extrañas, perturbadoras y olvidadas dentro del mundo de las creepypastas. Muchas nunca alcanzaron la popularidad de los grandes clásicos y otras quedaron enterradas en antiguos foros, perdiéndose entre miles de publicaciones con el paso de los años. Lo más curioso es que, mientras más profundo descendemos, menos importa si una historia fue real o completamente ficticia. Lo único que permanece, es la sensación de que jamás debimos encontrarla. Este es el último nivel del iceberg. Y, como suele ocurrir con los misterios más antiguos de Internet, quizá algunas historias fueron olvidadas por una buena razón. Continuemos nuestro descenso. Dominosel. No todas las historias de terror nacieron en Internet. Algunas existían mucho antes de que la red conectara al mundo. Sin embargo, con el paso del tiempo, terminaron convirtiéndose en auténticas leyendas digitales. Una de las más conocidas es Dominosel. La historia gira en torno a un antiguo poema japonés llamado Tomino no Higoku, escrito a principios del siglo XX. Durante años pasó prácticamente desapercibido, hasta que comenzaron a difundirse rumores asegurando que leerlo en voz alta podía traer una terrible desgracia. La leyenda afirma que cualquiera que recite el poema completo sufrirá una serie de acontecimientos extraños. Algunos hablan de pesadillas constantes. Otros mencionan accidentes inexplicables o una sensación permanente de estar siendo observado. Con el tiempo, estos relatos se extendieron por foros de internet, vídeos y páginas dedicadas al misterio, convirtiendo al poema en uno de los mayores mitos del terror japonés. Lo más inquietante es que nadie parece ponerse de acuerdo sobre el origen de la supuesta maldición. Existen quienes creen que todo comenzó como una simple superstición. Otros aseguran que el verdadero significado del poema es tan oscuro que nunca debió ser pronunciado en voz alta. El contenido del texto es profundamente simbólico. Describe el descenso de un personaje llamado Tomino a través de un paisaje lleno de sufrimiento y desesperación. Las imágenes que utiliza son inquietantes, pero nunca explican con claridad qué ocurrió realmente. Esa ambigüedad permitió que, con el paso de los años, surgieran todo tipo de interpretaciones y teorías. Precisamente esa falta de respuestas fue lo que hizo crecer la leyenda. Miles de personas comenzaron a compartir supuestas experiencias después de leer el poema, aunque nunca apareció evidencia que demostrara que la maldición fuera real. Aún así, la historia continuó expandiéndose hasta convertirse en un clásico del terror en Internet. Hoy en día, Dominosel sigue siendo uno de los ejemplos más conocidos de cómo una obra literaria puede transformarse en una leyenda urbana digital. El miedo ya no proviene únicamente del poema, sino de todo lo que la gente asegura haber vivido después de leerlo. Quizá esa sea la razón por la que esta historia permanece viva después de tantos años. Porque, incluso sabiendo que probablemente se trate solo de una leyenda, muchas personas prefieren no comprobarla por sí mismas. Y, a veces, el simple hecho de dudar, es suficiente para que una historia sobreviva durante generaciones. The Black Volga. Hay historias que cambian con cada generación. Leyendas que nacen en un pequeño pueblo y, con el paso de los años, terminan viajando por todo el mundo gracias a Internet. Una de las más inquietantes es la del Black Volga, el automóvil que, según cuentan, nadie quería ver aparecer al final de la calle. La leyenda surgió durante las décadas de 1960 y 1970 en distintos países del antiguo bloque soviético. En aquellos años comenzaron a circular rumores sobre un elegante automóvil Volga completamente negro que recorría las calles sin un destino aparente.
Nadie sabía quién lo conducía. Nadie conocía su origen. Pero todos parecían coincidir en una misma advertencia: si el Black Volga se detenía frente a ti, era mejor alejarse inmediatamente. Con el paso del tiempo aparecieron innumerables versiones de la historia. Algunas aseguraban que el vehículo era conducido por un hombre vestido de negro con un rostro imposible de distinguir. Otras hablaban de una figura sin ojos, o incluso de un conductor que jamás descendía del automóvil. También cambiaban las consecuencias de encontrarse con él. En ciertos relatos, las personas simplemente desaparecían. En otros, sufrían extraños accidentes pocos días después. Había quienes afirmaban que el Black Volga aparecía únicamente antes de una tragedia, mientras que otros aseguraban que buscaba víctimas al azar durante la noche. Lo más inquietante era que nunca existían pruebas concluyentes. Solo rumores, testimonios contradictorios y relatos transmitidos de boca en boca. Esa falta de respuestas convirtió al Black Volga en una de las leyendas urbanas más persistentes de Europa del Este. Décadas más tarde, Internet recuperó aquellos relatos y les dio una nueva vida. Foros, blogs y comunidades dedicadas al misterio comenzaron a recopilar las distintas versiones, mezclándolas con elementos propios de las creepypastas. Poco a poco, el automóvil dejó de ser una simple leyenda local para convertirse en un símbolo del terror digital. Hoy resulta imposible saber dónde termina el mito original y dónde comienza la ficción creada por Internet. Pero quizá esa sea precisamente la razón por la que la historia continúa siendo tan inquietante. Porque cualquiera puede imaginar un automóvil negro recorriendo una calle vacía, y preguntarse quién podría estar esperando detrás del volante. Después de todo, algunas leyendas no necesitan monstruos. Les basta con aparecer lentamente al final del camino, y detenerse justo frente a ti. Psicosis. ¿Y si todo el tiempo hubieras estado siendo observado, pero no por una criatura, sino por la propia realidad? Esa es la inquietante pregunta que plantea Psicosis, una de las creepypastas más aclamadas y perturbadoras que surgieron durante la época dorada del terror en Internet. Publicada originalmente en 2011, la historia se convirtió rápidamente en un referente del terror psicológico gracias a su narrativa y a la forma en que juega con la percepción del lector. A diferencia de la mayoría de las creepypastas, aquí no existen monstruos con nombres extraños ni objetos malditos. El protagonista es un hombre completamente normal que comienza a notar pequeños detalles que parecen no tener importancia. Personas que lo observan demasiado tiempo. Conversaciones que se interrumpen cuando él aparece. Sensaciones constantes de que alguien conoce todos sus movimientos. Al principio, decide ignorar estas experiencias. Piensa que se trata de ansiedad, estrés o simple coincidencia. Sin embargo, conforme pasan los días, la sensación de vigilancia se vuelve imposible de soportar. Cada mirada parece esconder una intención. Cada silencio resulta sospechoso. Y cada persona con la que habla podría estar ocultándole algo. Lo que hace tan especial a Psicosis es que nunca permite al lector saber con certeza qué está ocurriendo. ¿Existe realmente una conspiración? ¿Hay alguien vigilando al protagonista? ¿O todo forma parte del deterioro de su propia mente? La historia juega constantemente con esa incertidumbre, haciendo que el lector dude de cada acontecimiento exactamente igual que el personaje principal. Esa falta de respuestas convierte el relato en una experiencia profundamente inquietante. Con el paso del tiempo, Psicosis fue reconocida como una de las obras más importantes del terror psicológico dentro de Internet. Muchos escritores la consideran un ejemplo de cómo construir miedo utilizando únicamente la tensión, el aislamiento y la duda, sin necesidad de recurrir a elementos sobrenaturales. Quizá esa sea la razón por la que sigue siendo tan recordada. Porque el verdadero horror no siempre consiste en descubrir que algo imposible existe, sino en no poder demostrar que no existe. Y una vez que esa duda aparece, resulta muy difícil volver a mirar el mundo exactamente de la misma manera. Sheas no face. Los ojos suelen ser llamados el espejo del alma. El rostro es la forma en que reconocemos a las personas y les damos una identidad. Pero, ¿qué ocurriría si un día encontrarás a alguien que simplemente no tiene cara? Esa es la inquietante premisa de Sheas no face, una creepypasta que comenzó a circular en distintos foros de terror a principios de la década de 2010.
Aunque nunca alcanzó la popularidad de otros relatos clásicos, su extraña sencillez hizo que permaneciera en la memoria de quienes llegaron a leerla. La historia sigue a una persona que, durante varias noches consecutivas, comienza a ver a una mujer inmóvil en diferentes lugares. Al principio aparece al final de una calle desierta. Después, en una parada de autobús completamente vacía. Más tarde, observando desde la ventana de un edificio abandonado. Siempre permanece quieta, siempre viste de blanco, y siempre mantiene la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera esperando que alguien se acercara. Lo extraño es que nadie más parece notar su presencia. Cada vez que el protagonista intenta señalarla, las personas a su alrededor aseguran que allí no hay nadie. Impulsado por la curiosidad, decide acercarse la siguiente vez que la encuentra. Conforme reduce la distancia, comienza a notar que algo no encaja. El cabello cubre parte de su cabeza, pero ¿dónde deberían estar los ojos, la nariz o la boca? Solo existe una superficie completamente lisa. No hay expresión, no hay mirada, no hay identidad. Las diferentes versiones de la historia coinciden en un detalle particularmente inquietante. Justo cuando el protagonista comprende que la mujer no tiene rostro, ella inclina lentamente la cabeza hacia él, como si pudiera verlo perfectamente. Y entonces, comienza a avanzar. El relato nunca explica qué es esa figura. Algunas teorías afirman que representa una aparición sobrenatural. Otras creen que simboliza el miedo a perder la identidad o el rostro con el que nos presentamos ante el mundo. Como ocurre con muchas de las historias más profundas del iceberg, jamás se ofrece una respuesta definitiva. Con el paso de los años, Sheas Nofa se quedó relegada entre las creepypastas menos recordadas de Internet. Sin embargo, su imagen continúa siendo una de las más inquietantes del género. Porque demuestra que el miedo no siempre necesita una criatura monstruosa. A veces, basta con encontrar a alguien cuyo rostro nunca debió desaparecer. The Butcher. Existen historias donde el monstruo proviene de otro mundo. Pero hay otras mucho más inquietantes, porque el monstruo siempre fue humano. Una de ellas es conocida como The Butcher, una creepypasta que comenzó a circular en diferentes comunidades de terror durante los primeros años de la década de 2010. Aunque su origen nunca quedó completamente claro, el relato ganó notoriedad por presentarse como una serie de testimonios sobre un misterioso asesino del que casi nadie parecía conocer su verdadera identidad. Según la historia, todo comenzó con la desaparición de varias personas en las afueras de una pequeña comunidad. La policía nunca encontró un patrón claro. No existían testigos confiables, ni evidencias suficientes para señalar a un responsable. Lo único que se repetía en los rumores era un mismo apodo, el carnicero. Quienes aseguraban haber sobrevivido describían a un hombre de gran estatura, vestido con un viejo delantal manchado y guantes de cuero desgastados. Nunca hablaba. Nunca corría. Simplemente aparecía en silencio, observando a sus víctimas antes de comenzar a caminar lentamente hacia ellas. Lo que hizo tan inquietante a esta historia fue la cantidad de versiones que surgieron con el paso del tiempo. Algunas afirmaban que The Butcher vivía oculto en un antiguo matadero abandonado. Otras aseguraban que recorría carreteras solitarias durante la madrugada, esperando encontrar a cualquier persona que viajara completamente sola. También cambiaba su apariencia. En ciertos relatos llevaba una pesada máscara de cuero. En otros, su rostro permanecía completamente cubierto por la oscuridad. Pero todos coincidían en un mismo detalle, nadie recordaba haber visto claramente su cara. Precisamente esa ausencia de identidad convirtió a The Butcher en un personaje tan inquietante. No era una criatura sobrenatural. Era algo mucho más cercano. Una figura anónima capaz de desaparecer sin dejar rastro, alimentando la duda de si realmente existía, o si solo era una historia utilizada para explicar desapariciones que nunca encontraron respuesta. Con el paso de los años, la creepypasta fue perdiendo popularidad y quedó enterrada entre cientos de relatos similares. Sin embargo, todavía existen comunidades donde su nombre aparece de vez en cuando, acompañado de nuevas versiones que modifican la historia, pero conservan siempre el mismo elemento central: un hombre del que nadie conoce el rostro, y del que muy pocos aseguran haber escapado. Quizá esa sea la razón por la que The Butcher sigue resultando inquietante. Porque las leyendas cambian con el tiempo, pero el miedo a encontrarse con alguien completamente desconocido, en medio de la noche, permanece exactamente igual. The Suicide Tree. Desde tiempos antiguos, los humanos han creado historias alrededor de ciertos lugares.
bosques donde nadie quiere entrar, casas abandonadas que parecen guardar secretos y caminos donde, según las leyendas, algo terrible ocurrió en el pasado. Pero pocas historias son tan inquietantes como la de The Suicide Tree, una leyenda sobre un árbol que, según algunos relatos de internet, estaría relacionado con una serie de tragedias y sucesos inexplicables. La historia comenzó a circular en comunidades de terror durante la década de 2010, aunque sus raíces parecen estar inspiradas en antiguas leyendas sobre árboles asociados con la muerte y la mala suerte. Como ocurre con muchas historias de este tipo, con el tiempo diferentes versiones comenzaron a aparecer, haciendo cada vez más difícil distinguir el origen real del mito. Según la leyenda, en un lugar apartado existe un árbol marcado por una historia oscura. Quienes viven cerca aseguran que durante años las personas han evitado acercarse a él, no por su apariencia, sino por la extraña sensación que provoca estar cerca. Algunos relatos hablan de una presencia invisible alrededor del árbol. Otros aseguran haber visto sombras entre sus ramas, escuchar voces cuando el viento sopla o sentir una sensación inexplicable de miedo al permanecer demasiado tiempo en ese lugar. La parte más inquietante de la historia es que el árbol parece tener una conexión con quienes se acercan a él. Algunas versiones cuentan que las personas comienzan a experimentar extraños sueños, pensamientos perturbadores o una necesidad inexplicable de regresar al mismo sitio. Sin embargo, nunca existe una explicación clara sobre qué es realmente el árbol. ¿Es simplemente una leyenda creada alrededor de un lugar abandonado? ¿Una historia nacida del miedo colectivo? ¿O existe algo más oscuro escondido detrás de los rumores? Con el paso del tiempo, The Suicide Tree se convirtió en una de esas historias que sobreviven gracias a la imaginación de Internet. Fotografías antiguas, relatos anónimos y publicaciones sin confirmar ayudaron a construir una leyenda donde el verdadero protagonista no es una criatura, sino un lugar que parece cargar con una historia imposible de olvidar. Quizá ese sea el mayor miedo detrás de esta historia. Porque un árbol es algo común. Algo que vemos todos los días. Pero después de escuchar esta leyenda, resulta difícil no preguntarse si algunos lugares guardan recuerdos de todo aquello que ocurrió bajo sus ramas. Experiment 1101. Los experimentos más inquietantes no siempre son aquellos que aparecen en los libros de historia. Algunos sobreviven únicamente como archivos anónimos en Internet, documentos sin autor, fotografías sin contexto y relatos que aseguran que algo salió terriblemente mal. Uno de ellos es conocido simplemente como Experiment 1101. La historia comenzó a circular en comunidades de terror y creepypastas como un supuesto registro relacionado con un experimento clasificado. No existen pruebas verificables de que haya ocurrido realmente, y precisamente esa falta de información es una de las características que hicieron crecer la leyenda. Según el relato, el experimento tenía como objetivo estudiar los límites de la percepción humana. Los investigadores utilizaban a un pequeño grupo de sujetos y los sometían a condiciones cuidadosamente controladas, intentando descubrir cuánto podía soportar una persona antes de que su percepción de la realidad comenzara a cambiar. Durante las primeras pruebas, aparentemente no ocurrió nada fuera de lo normal. Los sujetos respondían preguntas, describían lo que veían y seguían las instrucciones del equipo. Pero después de varias sesiones comenzaron a aparecer pequeñas inconsistencias. Algunos sujetos aseguraban escuchar voces cuando permanecían completamente solos. Otros describían objetos que los investigadores afirmaban que nunca habían colocado dentro de la habitación. Lo extraño era que varios sujetos comenzaban a describir exactamente las mismas cosas. Una figura, una habitación que no aparecía en ningún plano, y una presencia que, según ellos, permanecía observándolos desde un lugar que las cámaras no podían registrar. Los investigadores decidieron continuar con el experimento. Sin embargo, los registros posteriores comenzaron a mostrar algo todavía más extraño. Las grabaciones presentaban interrupciones inexplicables y algunas de las cámaras parecían registrar segundos que no coincidían con la hora real. Finalmente, el experimento 1101 habría sido suspendido. Los archivos originales desaparecieron y los nombres de los investigadores nunca fueron revelados. Lo único que quedó fueron fragmentos de información publicados en Internet por usuarios anónimos que aseguraban haber encontrado parte de la documentación. Como ocurre con muchas historias de este tipo, jamás apareció evidencia que demostrara que el experimento existió. Puede tratarse simplemente de una creepypasta construida para parecer un documento secreto. Pero existe una pregunta que convirtió al Experiment 1101 en una historia tan inquietante. Si todo era ficticio.
¿Por qué tantos relatos sobre el experimento describían exactamente la misma cosa? Quizá nunca hubo ningún laboratorio. Quizá nunca existieron los sujetos. O quizá, el verdadero experimento nunca fue diseñado para descubrir qué había dentro de la mente humana, sino que podía entrar en ella. The Man in the Suitcase. Una maleta normalmente guarda ropa, documentos, recuerdos de un viaje. Pero imagina encontrar una maleta abandonada en un lugar donde no debería estar. Y ahora imagina abrirla, y descubrir que dentro hay un hombre. Esta es la inquietante premisa de The Man in the Suitcase, una historia que circuló por comunidades de terror y relatos de internet, convirtiéndose con el tiempo en una de esas historias extrañas que sobreviven gracias a diferentes versiones y testimonios anónimos. El relato comienza cuando una persona encuentra una vieja maleta aparentemente abandonada. No hay ninguna etiqueta que indique a quién pertenece. Tampoco existe una razón evidente para que esté allí. La curiosidad termina ganando. Cuando la maleta es abierta, aparece algo completamente inesperado. Un hombre escondido en su interior. Pero lo verdaderamente extraño no es encontrarlo allí. Es que el hombre parece estar vivo. No responde. No explica quién es. Y, según algunas versiones, ni siquiera parece comprender dónde se encuentra. La persona que encuentra la maleta intenta buscar ayuda y descubrir la identidad del desconocido. Sin embargo, cuanto más intenta reconstruir lo ocurrido, más preguntas aparecen. ¿Cómo consiguió entrar en una maleta tan pequeña? ¿Quién lo puso allí? ¿Y por qué nadie había denunciado su desaparición? Las distintas versiones de la historia comienzan a separarse en este punto. Algunas aseguran que el hombre desaparece antes de que llegue la policía. Otras hablan de una investigación que nunca llegó a hacerse pública. Y algunas versiones son todavía más extrañas, porque aseguran que la maleta vuelve a aparecer días después en otro lugar, vacía. Con el tiempo, The Man in the Suitcase terminó convirtiéndose en una historia difícil de clasificar. Para algunos es simplemente una creepypasta creada para provocar desconcierto. Para otros, representa uno de esos relatos de internet que fueron creciendo con cada persona que decidió volver a contarlos. Y quizá lo más inquietante sea que nunca conocemos la respuesta. Porque encontrar una maleta abandonada puede ser una casualidad. Encontrar a alguien dentro, ya es otra historia. Y si algún día encuentras una maleta que parece haber sido abandonada deliberadamente, quizá lo mejor sea dejarla exactamente donde estaba. The No-End House. ¿Qué harías si encontrarás una casa que aparentemente no tiene fin? Una casa donde cada puerta te lleva a otra habitación, y cada habitación es más perturbadora que la anterior. Esta es la historia de The No-End House, una de las creepypastas más conocidas del terror psicológico en internet. El relato comienza cuando un joven descubre una extraña casa en un lugar apartado. Según la leyenda, quien consiga atravesar todas sus habitaciones recibirá una recompensa de $500. Al principio parece demasiado fácil. La primera habitación es completamente normal. La segunda, también. Pero conforme el protagonista continúa avanzando, la casa comienza a cambiar. Las habitaciones dejan de parecer espacios normales y empiezan a convertirse en lugares diseñados específicamente para provocar miedo. Cada puerta parece conocer los temores de quien la atraviesa. Algunas habitaciones están completamente vacías. Otras contienen sonidos que no deberían existir. Y algunas parecen reproducir recuerdos del propio protagonista. Lo más extraño es que, después de cada habitación, aparece otra puerta. Y otra. Y otra. La casa parece no tener final. Conforme avanza, el protagonista comienza a darse cuenta de que las pruebas no están diseñadas simplemente para asustarlo. La casa parece estar estudiándolo. Observando sus reacciones. Descubriendo aquello que más miedo le provoca. Cada nueva habitación se siente más personal que la anterior. Y cuando finalmente cree haber llegado al final, descubre que la casa todavía guarda una última sorpresa. The No-End House se hizo especialmente famosa por su forma de utilizar el terror psicológico. No depende de un monstruo que persigue al protagonista durante toda la historia. La verdadera amenaza es la propia casa y la sensación de que, cuanto más avanzas, menos control tienes sobre lo que ocurre. La historia también juega con una pregunta mucho más inquietante. ¿Qué pasaría si el verdadero objetivo de la casa no fuera hacerte sufrir, sino cambiarte? Esa pregunta permanece hasta el final y convierte a The No-End House en una de las creepypastas más recordadas de internet. Porque quizá algunas puertas no fueron construidas para llevarte a otra habitación. Quizá fueron construidas para llevarte a un lugar del que ya no puedas regresar siendo la misma persona. Y con esto, hemos llegado al final.
Desde las historias que alguna vez dominaron Internet, hasta aquellas que quedaron enterradas en antiguos foros y páginas que probablemente ya nadie visita. Conocimos criaturas, asesinos, rituales, grabaciones extrañas, lugares imposibles y relatos que hicieron que miles de personas se preguntaran dónde terminaba la ficción, y dónde comenzaba la realidad. Pero mientras más descendíamos en este iceberg, algo quedó claro. Las historias más aterradoras no siempre son las que tienen al monstruo más grotesco. Son aquellas que consiguen quedarse en nuestra cabeza. Porque una creepypasta puede desaparecer de internet. Un foro puede cerrar. Una página puede ser eliminada. Una imagen puede perderse. Pero mientras alguien recuerde la historia, realmente nunca desaparece. Y quizá eso sea lo más extraño de todo este iceberg. Algunas de estas historias fueron creadas únicamente para entretenernos. Otras nacieron como leyendas urbanas. Y algunas simplemente fueron deformándose con cada persona que decidió volver a contarlas. Pero después de conocerlas, probablemente nunca volverás a mirar de la misma manera un pasillo oscuro, una vieja cinta VHS, una casa abandonada, o incluso una simple ventana durante la noche. Así que dime, mi gallo, ¿cuál de todas estas historias fue la que más te perturbó? Déjamelo en los comentarios. Y si llegaste hasta el fondo de este iceberg, felicidades. Acabas de descubrir algunas de las historias más extrañas y olvidadas que Internet ha dejado atrás. Suscríbete para no perderte el próximo misterio, porque esto fue solamente un iceberg. Y créeme, Internet todavía guarda cosas mucho más profundas. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, si alguna noche encuentras algo extraño en Internet, quizás sea mejor no seguir buscando. Buenas noches, mi gallo.